saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos al primer programa de la nueva temporada de La Vida en Directo. Hoy estamos con dos personas que van a hablar sobre un libro que no les convence mucho. A ver cómo les explico. No les hubiera gustado que este libro tener que presentarlo. Ya lo entenderán el porqué. El libro se titula Voces y miradas sobre el Alto Palancia y es un homenaje a Patxi Guerrero. Es dos de los grandes amigos de Patxi, que tiene mucho, Vicente Gómez y José Manuel López Blay, nos van a hablar del libro y nos van a hablar también de Patxi, de él. Primero, muchas gracias a los dos por estar hoy aquí. Comentábamos pues eso, que es un libro pues que a nadie nos gustaría que presentarlo por el motivo que ustedes ya conocen, pero también al mismo tiempo es algo muy bonito y muy tierno y muy generoso por parte de todos sus amigos. Pero Vicente, quiero comenzar contigo, que me respondas a cuál es el origen de este libro, cómo comienza, de quién surge la idea. Bueno, pues te lo puedes imaginar, se lo pueden imaginar las personas que nos están viendo. El origen es la repentina muerte de Patxi, ¿no? Que nadie esperábamos, fallece en diciembre. Inmediatamente pues, nos ponemos a trabajar pues, la gente del ICAP, del Instituto de Cultura de Alto Palancia, al que él pertenecía, la Junta Directiva y muchísima gente más, ¿no? Muchísima gente, amigos de la comarca, de las universidades donde él trabajó o estudió, y nos planteamos que qué podíamos hacer, ¿no? Para homenajear a una persona, un referente cultural de la comarca, una persona que se ha desvivido, que ha trabajado, que ha peleado por el Alto Palancia. Y pensamos que lo mejor sería hacer lo que a él le hubiera gustado, un libro, porque Patxi era una persona que amaba los libros, ¿no? Era un bibliófilo. Patxi tiene una de las mejores bibliotecas del Alto Palancia, con muchísima documentación, con fotografía antigua, y aparte de esa parte de bibliófilo es que a Patxi le encantaba ser editor. Yo creo que él habría sido, si no hubiera sido todo lo que fue tantísimas cosas, le habría encantado ser editor. Entonces, qué mejor que un libro, ¿no? Un libro sobre la comarca, sobre su comarca, sobre nuestra comarca y, bueno, de toda la gente que estaba próxima a él, lo cual es muy difícil porque Patxi tenía tantísimos amigos que es difícil saber seleccionar quién podría participar y quién no. Ese sería un poquitín el origen del libro. José Manuel, Patxi era un hombre multifacetas, ya sabemos el origen del libro, pero claro, de todas esas facetas, con cuál nos quedamos y con cuál no nos quedamos. Porque si tenemos que escribir un libro de todas sus facetas, ¿cómo sería ese libro? Bueno, en realidad mi contacto con él, pues básicamente está centrado en el tema de la Cartuja de Valdecris. Pero, bueno, compartía con él, aunque un poco más mayor que él, 4 años más mayor que él, pero compartía con él eso que yo llamo una misma temperatura generacional o ambiente generacional. Él, nos lo recuerda Vicente en el libro, decía que formaba parte de una generación que él llamaba sándwich. No adelanto por qué, pero bueno, yo, por traducirlo con mis palabras, pues fuimos gente que éramos demasiado párvulos para correr delante de los grises o de arrancar los adoquines en la Sorbona, pero demasiado mayores para cantar como cantaba Ismael Serrano, preguntándole a nuestros padres que le contaran ese cuento tan bonito. Quiero decir, fuimos una generación efectivamente ahí entre dos mares, que vivimos los últimos años del franquismo y la transición. Fue en ese periodo en el que nos formamos y en el que crecimos. Entonces, pues eso nos hizo compartir muchas cosas, y entre otras, o fundamentalmente, lo que se refiere a Patxi, pues seguramente una mirada muy concreta sobre lo que tenía que ser nuestra tierra, una tierra que yo creo que históricamente ha estado olvidada en el contexto de la comunidad, país o reino, como se le quiera llamar, una tierra de frontera, y que creo que desde ámbitos diversos, pues Patxi y otras personas
que convivimos con él, pues intentamos y seguimos intentando mejorar, ¿no? Yo mi contacto, no sé si me alargo ahora y luego ya hablo de temas más personales. Básicamente con él el contacto está centrado en tres aspectos. En primer lugar, en una pasión compartida por la fotografía y por considerar que la fotografía podía servir como una fuente histórica con la misma categoría que los textos escritos, que las fotografías eran algo más que los cromos con los que se aligeraba la densidad de los textos históricos, y de hecho él me ayudó en los 3 proyectos de libro que saqué adelante alrededor de la fotografía. En el primero fue él, se lo dediqué a él por haberme enseñado a mirar la fotografía con otros ojos. El segundo, Fotografía y Memoria, hizo el prólogo, y en el tercero, que es la escuela en blanco y negro, pues fue él el que corrigió el manuscrito. Luego ya sabéis también que tuve la inmensa suerte, no me lo pondré en el currículum, pero fue conmigo con quien escribió su último libro, a medias, sobre la Carta a Puebla de altura. Yo era un novato en el tema de historia medieval y él me guió con mano experta por ese camino tan difícil que es el análisis de la historia medieval. Y luego ya el último punto de contacto, seguramente el más potente y el que más recuerdos me trae con él, es ese periodo de implicación que tuvo en la Asociación Cartuja de Valdecris. De hecho, el mismo día de su entierro ya le hicimos un homenaje, porque coincidió con la presentación de la maqueta del monumento, pero siempre lo hemos dicho, él era el que los días oscuros y tristes, que ha habido mucho, pues siempre nos sacaba una sonrisa o nos marcaba el camino por donde deberíamos seguir. No sé, si quieres luego más adelante te cuento más cosas sobre él, pero la verdad es que ha sido un hombre imprescindible en esta comarca, en muchos ámbitos, en los últimos 30 40 años. Realmente Patxi daba movimiento a la fotografía a través de las palabras, por lo tanto, escribir este libro, yo no sé si va a ser un libro donde contengan también algunas de sus fotografías. ¿Qué características tiene el libro? ¿Cómo va a ser, Vicente? Bueno, vamos a ver, el libro es un compendio de artículos, ¿no? Son 17 artículos que tienen como eje temático la comarca del Alto Palancia. Entonces ahí nosotros lo que hicimos fue, bueno, hablar con mucha gente, bueno, los artículos están redactados, están escritos por profesores y profesoras de la universidad. Está ahí profesor de la Universidad de Valencia, porque Patxi estudia allí y tuvo muchas relaciones con profes de la Universidad de Valencia, de la UJI, de la Universidad de Castellón, porque él trabajó allí como profesor asociado, de la Universidad de Zaragoza, porque allí hay una compañera que hizo las prácticas con Patxi en el archivo municipal, cuando Patxi era archivero del Ayuntamiento de Segorbe, de la Cardenal Herrera, de Valencia, y luego gente próxima que hemos trabajado y hemos investigado en la comarca, ¿no? Mucha gente próxima. Entonces, solo se les pidió que hablaran sobre el Alto Palancia. Para algunos era más fácil, para nosotros desde luego, y para otros no tanto, pero todos cumplieron, ¿no? A rajatabla. Hay que decir que ha sido asombroso, ¿no? Cuando empezamos el listado, pusimos más gente de la que esperábamos, porque diríamos, siempre habrá alguien que fallará. Pues no falló nadie. Toda la gente que le dijimos que queríamos que participara en el libro de Patxi, pues todos han estado en el libro. Y eso nos ha llevado a un libro, bueno, nosotros consideramos un libro muy digno, pero además es un señor libro, porque tiene casi 600 páginas.
Es un libro amplio en el que los artículos son de muchísima calidad y bueno, algunos sí que tienen fotografías, lo que dices tú, y otros no. Otros no tienen fotografía porque si no se nos iba ya demasiado el libro, pero es una visión muy amplia sobre el Alto Palancia. Luego si quieres, si desgranamos algún artículo, porque la gente más o menos sepa por dónde va a ir, pero básicamente era eso, no era llamar a gente próxima a Apache para que hiciera una contribución, un artículo sobre características históricas, geográficas, etnológicas, económicas del Alto Palancia, demográficas, y la verdad es que yo considero que ha sido bastante equilibrado, ¿no? El libro empieza con artículos desde la Edad Media hasta el día de hoy, y un poquito es una visión general sobre el Alto Palancia, y de alguna manera todos ellos pues tienen el artículo que seguramente a Apache le habría gustado hacer con él, ¿no? Y me parece que es un buen libro, es un estupendo libro, vaya. Por lo tanto, todos esos autores han formado parte de la vida de Patxi de alguna manera u otra. Sí, todos. Del primero al último. Todos tenían relación directa con Patxi. Pues no sé, por ejemplo, José Manuel escribió un artículo muy bonito. Francisco Gimeno, Paco Gimeno escribió otro sobre la Cartuja Valdecris. Paco Gimeno pues estuvo al comienzo de la andadura de Patxi por la investigación en Valencia. Conchita Villanueva, que es profe en Zaragoza, pues fue, entre comillas, alumna de Patxi. Vicente Palomar, que siempre ha tenido una relación con Patxi, pues hace un artículo precioso sobre la casa antigua de la ciudad de Segorbe, el antiguo ayuntamiento, que no es el que conocemos hoy, es el que estaba en la plaza del Almudín, y es una historia preciosa. Luis Lozano, que es el actual arqueólogo, Rafa Simón, que es el actual archivero de Segorbe, Juan Corchado, que ha sido casi como un hermano para Patxi, ¿no? El hermano que nunca tuvo, pues era Patxi, muchísima gente, ¿no? Gente muy próxima, y es lo que comentábamos antes de que llegaras, antes de que empezara la emisión, y que al principio todo el mundo respondió, empezaron a trabajar y los primer cruce de correos siempre era el mismo, ¿no? Que le estaba, él también, que le estaba costando muchísimo redactar, ¿no? Porque había gente que estaba redactando y bueno, tenía la mente en otro sitio, ¿no? La tenía con él y decía, qué difícil es, no sé aquello, no nos vamos a poner lacrimógenos, no sé aquello de, estoy escribiendo y estoy llorando, ¿no? Porque sé lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy intentando dar un artículo para un libro que manejea una persona que ha sido excelente, que siempre ha estado ahí con todos, a disposición de todos, y que ahora nos toca a nosotros estar con él, ¿no? Manejarlo de la mejor forma posible, que era ese libro, o que es este libro, vaya. ¿Y cómo elegís a los autores? Porque con todos los amigos que tiene Patxi, pues decir, eso, vosotros. Sí. Fue un poquitín complicado. Entonces, en primer lugar, bueno, con esto no quiero marcar distancias entre unos y otros, pero se estableció que la gente que estaba en la universidad, pues que tuviera un peso importante, ¿no? Y ahí pues están, yo creo, representadas todas las universidades con las que Patxi tuvo relación y con las que él se sentía pues muy a gusto. Y luego, pues evidentemente tenía que estar gente relacionada con altura, porque Patxi, como ha dicho José Manuel, bueno, si no lo ha dicho lo reafirmo yo creo que él, uno de los momentos más importantes de su vida fue la asociación de Cartuja Valdecris, porque se sentía reconocido, ¿no? Él estaba muy a gusto y de alguna manera tenía que estar pues gente de altura, gente que tuviera que hablar de Valdecris, gente evidentemente de Segorbe. Entonces fue un poquito difícil, ¿no? Quién sí, quién no, porque había mucha gente para poner, y luego, bueno, y luego fue establecer el plazo, ¿no? Y sobre todo la cantidad, porque dijimos, este es el límite, somos muchos y tenemos que marcar un límite en extensión de páginas, pero al final la gente, pues eso, le gusta mucho escribir y se extendía, y dijimos, ya está bien, que eso nos va el libro, ¿no? Al final, en lugar de un libro es una enciclopedia y tampoco era cuestión de que llegara ahí. Entonces, en principio hicimos una lista, todo el mundo dijo que sí, teníamos una segunda lista, pero no hace falta echar a la segunda, la primera ya la teníamos toda. José Manuel, tú antes me contabas que lo conoces mejor cuando llega a la Asociación Cartuja de Valdecristo. ¿Cómo llega y por qué llega Patxi a esa asociación? Bueno, en nuestro círculo diríamos que Patxi, como muchos de nosotros, era un caldoso, quiero decir, que estaba allí donde había movimiento cultural, estaba él, ¿no? Entonces, él hay que recordar que en 1985 era casi un crío, por decirlo de alguna manera, que se celebra el 6º centenario del inicio de la construcción de la Cartuja de Valdecris, y que en aquel momento
podríamos decir que lo que ahora representa el Instituto de Cultura del Alto Palancia era el CEAP, el Centro de Estudios del Alto Palancia. Él forma parte ya de ese comité organizador de todos los actos que se hacen alrededor de la Cartuja. Quiero decir, la Cartuja para él había sido un referente desde muy antiguo. Lo que pasa es que tenía tantos frentes abiertos, bueno, pues en algún momento apareció, y su cambio coincide también con un cambio de orientación en los objetivos de la Cartuja. En un principio, cuando se funda la asociación, estaba más volcado a lo que es el tema de la investigación sobre la historia de la Cartuja, pero su incorporación a la Junta Directiva coincide con un cambio también en el planteamiento, en el cual, sin abandonar esa idea inicial de recopilar investigación sobre el monumento, pues nos proponemos convertir el monumento en un ámbito de culturas. Y entonces es cuando empezamos a promover esas jornadas que ya se han consolidado en el verano, en Valdecrist, ámbito de culturas, en el que teníamos puestos también tantas esperanzas, los presupuestos participativos en los que él, siempre lo recordamos con esa frase que ya forma parte de la historia, que en ese pequeño vídeo que hizo de promoción dijo aquella famosa frase de la Cartuja me embruja, que forma parte ya del imaginario colectivo. Teníamos muchas esperanzas en esos presupuestos participativos que nos habían prometido un futuro esperanzador, pero que en primer lugar el cambio de gobierno y ahora pues el imperativo que va a suponer o la urgencia de reconstrucción de la Dana, pues somos conscientes de que eso va a dilatar las inversiones en patrimonio, porque lo primero es lo urgente, ¿no? Y en estos momentos. Pero bueno, ese es el motivo por el que él aparece. Él venía también con un acervo muy importante, lo que es gestión de proyectos culturales. Nosotros éramos más activistas, pero él era el que ponía un poco el orden y concierto a la hora de programar y organizar actividades. Y he de decir, porque esto no me lo puedo callar, que nos sacó más de una vez de algún atolladero en el que nos metimos por nuestras ansias de convertir esas jornadas en algo espectacular, pues se nos iba el presupuesto y tuvimos que acudir a él para que buscara una financiación que hiciera que el proyecto saliera adelante. Él básicamente te agitaba, quiero decir, a mí en lo personal, quiero decir, siempre me estaba chinchando. Tienes que, por ejemplo, el artículo que yo he escrito, pues yo creo que cuando me pidieron desde el ICAP escribir algo en memoria de Pachi, pues dije, pues lo tengo que hacer ahora, porque era algo que ya llevaba años encima de mí. Tienes que escribir sobre unas jornadas que se hicieron en el Instituto Cueva Santa a finales de los años 50, y eso no lo ha hecho nadie, lo tienes que hacer tú. Y yo le daba largas de decir, yo no lo puedo hacer, porque además yo fui alumno de ese instituto y no puedo ser objetivo. Bueno, pues me disgusta que haya tenido que ser su muerte la que me ha obligado a escribirlo. Teníamos pendiente, y eso sí que ya me duele, escribir también a cuatro manos una pequeña historia sobre la Universidad Popular del Alto Palancia, un proyecto precioso que dinamizó esta comarca en los primeros años 80 y que después fue fagocitada institucionalmente por el tema de la educación permanente de adultos y otras entidades. Y
también lo quiero decir porque no sé, bueno, Vicente seguro que también lo sabe y la gente del ICAP, pero él tenía un tema pendiente que yo creo que más pronto que tarde lo hubiese sacado adelante. Él, aparte fui testigo en primera persona de que habló con la persona sobre la que versaba el libro. Él tenía pendiente escribir la biografía de quien fuera alcalde de Segorbe, Miguel Ángel González Sanchís, porque Pachi siempre me decía que para él había sido el alcalde que diseñó el Segorbe del siglo XXI y quien había sacado a Segorbe de esa modorra cultural en la que estaba instalada desde hacía muchos años. Y consideraba que era una persona a la que se le debía un libro y él quería escribirlo. Ahora tendrá que ser otro historiador quien recoja ese testigo, por desgracia. Vicente, antes hablabas de que es un libro de pues casi 600 páginas, un libro que de un valor incalculable, sentimentalmente hablando, pero me imagino que un libro de 600 páginas también es un libro de gran valor económico. Sí, sí, lo es, lo es. A ver, el libro es caro, porque es un libro muy voluminoso. Entonces, nosotros como ICAP, como Instituto de Cultura del Alto Palancia, aunque decidimos cuando desapareció Pachi que los recursos del ICAP eran el homenaje a Pachi, pero claro, tenemos un límite, no podemos llegar hasta el final. Entonces ahí sí que lanzamos el SOS de ayuda y la verdad, igual que los autores, muy bien, ¿no? En primer lugar, tenemos la colaboración de la Diputación de Castellón. A ver, nosotros tenemos un convenio con la Diputación de Castellón por el que, bueno, íbamos sacando libros durante todo el año y en este caso pues no fallaron. Y luego pues hemos tenido la colaboración directa con presupuesto económico del Ayuntamiento de Segorbe, del Ayuntamiento de Altura, del Ayuntamiento de Xèrica, del Ayuntamiento de Viver y del Ayuntamiento de Sot de Ferrer. Evidentemente, cada uno en la medida de sus posibilidades, porque no es lo mismo el Ayuntamiento de Sot de Ferrer que el Ayuntamiento de Segorbe. A ver, y que estén ahí detrás esos ayuntamientos no solo es importante porque están colaborando para que el libro salga, sino porque detrás hay mucho más, ¿no? Es el reconocimiento al trabajo de una persona que con esos ayuntamientos y con todos los demás de la comarca siempre ha estado, ¿no? Evidentemente con el de Segorbe, claro. Pachi fue archivero bibliotecario de Segorbe, Pachi fue cronista oficial de Segorbe, Pachi estuvo en la Fundación Caja Segorbe, pero que estaba en Segorbe, aunque era de ámbito comarcal, por lo tanto su relación con Segorbe es inmensa. Y él se consideraba segorbino de pro y palantino de pro, ¿vale? Eso luego hablaremos, ¿no? Del Alto Palancia y de la comarca del Palancia. Pero él tenía muchísima relación con Altura, muchísima relación, sobre todo al final de su vida, por la Cartuja de Aldecris, por el libro de la Carta a Puebla, muchísima relación con Xèrica, porque él fue cronista adjunto de Xèrica, muchísima relación con Viver porque escribió un libro sobre Viver, bueno, otro sobre Xèrica, con Sot de Ferrer, porque con Sot de Ferrer hizo la Carta a Puebla de Sot de Ferrer y siempre tiene una relación inmensa con Sot. Pero es que si buscamos la relación que ha tenido con los demás pueblos, es con todos, del primero al último, ¿no? Desde Geldo, porque participó con Torreselda y con los encuentros de la Torre, con Castelnovo, porque escribió sobre Castelnovo, con todos los municipios. Y nosotros nos sentíamos reconfortados de que el libro, además de que suponía un apoyo económico importante, que si no, pues seguramente no habríamos podido afrontar semejante libro, detrás estaba el reconocimiento, ¿no?, de los ayuntamientos, es de la ciudadanía, porque yo creo que este libro es de la ciudadanía del Alto Palancia. Lo dice el título y lo dice sobre todo el sentimiento que lleva detrás, ¿no? Hay artículos que hablan sobre, bueno, no sobre todos los pueblos, pero sobre muchos pueblos y la relación de Pachi que tuvo con ellos. Por eso, sí, es un libro caro, es un libro que al final hemos podido costear por el apoyo de mucha gente y sobre todo por la ayuda, el sentimiento de mucha gente. José Manuel, antes lo has etiquetado muy graciosamente como caldoso, que yo siempre que alguien emplea la palabra caldoso así despectivamente digo gracias a los caldosos hay buenas sopas, gracias a Pachi hay muy buenas sopas y muy buenos artículos. Creo que sería realmente difícil recoger todos sus artículos para confeccionar también un libro, pero ¿tú destacarías alguno de él en especial?
¿Te refieres a de los libros que ha escrito? Libros, artículos, pequeños escritos que tenga por ahí. A mí, por ejemplo, me encanta uno que escribió sobre los fotógrafos de Segorbe. Por lo tanto, cada uno imagino que tendrá su a mí favorito. también, bueno, éramos grandes aficionados a la fotografía, como he dicho antes. Recuerdo que muchas mañanas lo primero que hacía a las 7 de la mañana, porque ambos estamos suscritos, tenemos nuestras alertas en la compraventa de fotografía antigua, tenía verdadera predilección por un fotógrafo afincado en Segorbe, José Mengot, y entonces siempre que salía a la venta una fotografía de él, pues le mandaba mensajes, mira lo que sale, y normalmente la respuesta que se hacía esperar era, ya llevo 2 días negociando con él, él siempre me ganaba la partida en eso, pero bueno, el libro de la fotografía, para mí, la gran bondad de ese libro es que convirtió en protagonistas a personas que muchas veces pasan desapercibidas, que el fotógrafo a veces ni se sabe quién es, ¿no? Él les dio visibilidad, sacó a la luz gente que se dedicaba en la comarca como segundo oficio, como en el caso de Altura había gente, barberos, zapateros, que los fines de semana actuaban de corresponsales fotográficos de los estudios de Segorbe, de Girona, de Núñez, etc. Es un libro muy emotivo. Para él me imagino que yo creo que el libro que él puso mucha alma, corazón y vida fue el catálogo de los 75 aniversario del premio de arte, ¿no? El concurso de arte de Segorbe. Me consta que echó ahí lo mejor de sí mismo. Fue un libro también complejo porque era compleja su elaboración, pero es que además también coincidió con un cambio en la administración política que retardó y casi hasta la desesperación la salida de ese libro. Esos dos marcaría, porque luego, bueno, está su tesis doctoral, que me imagino que para él, pues claro, también sobre el obispo Aguilar, ¿no? que también para él me imagino que tendría mucha importancia, pero yo creo que en el que más alma puso fue en el del catálogo de la exposición de Segorbe. Y hay que reconocerle, pues seguramente por cada uno tenemos una serie de defectos, entre comillas, asociados a nuestra profesión, esa obsesión por catalogar, por archivar, por conservar, pues la verdad es que es encomiable. Yo me asombraba su conocimiento enciclopédico sobre todo lo que se había escrito sobre la comarca, ¿no? Aparte de que impulsó con Rebollo, ¿no? Por ejemplo, sí. Todo ese tipo de publicaciones que recogen o que aglutinan estudios alrededor de nuestra tierra, era un fanático. Y luego, como un detalle así ya más casero, él siempre agradecía muchísimo los libros, los índices onomásticos y geográficos, porque para quienes nos gusta investigar, la verdad es que un libro tenga un índice toponímico pues ayuda muchísimo luego a la hora de la consulta y de la investigación. Así que a la pregunta de con qué me quedaría, pues me quedaría con esos dos, con el de fotografía, porque me parece que hizo visible a gente que habitualmente no se la nombra, y el catálogo por el inmenso trabajo que supuso y que además hizo que Segorbe como ciudad fuera consciente del inmenso valor patrimonial que tiene en obras de arte, que a veces, como ocurre también a Altura con el Manolo Valdés, pues que a veces no se sabe
valorar adecuadamente. Yo, si me permites, por los libros que él elegiría, yo elegiría dos que él no escribió, sí, pero donde demuestra una generosidad impresionante. Además, mi artículo lo reconozco, ¿no? El primero es un libro sobre la Cartuja de Aldecris, de Vicente Simón Aznar. Bueno, Vicente Simón Aznar, durante 30 años de su vida, se dedicó en cuerpo y alma a ir a Madrid, cuando no había fotocopiadoras, a copiar y a copiar y a copiar documentos, legajos, para empezar a construir una primera historia de la Cartuja. Y ese libro nunca se editó. Hubo gente con todo el morro, me lo permitirás, con todo el morro, que lo fusiló, sacó artículos, pero ese libro nunca salió. Y él estaba empecinado en que ese libro tenía que salir, y al final salió. Al final salió. Y yo creo que es un libro donde muestra su generosidad, ¿no? De hacer justicia con una persona que había trabajado 30 años y que no tenía ningún tipo de reconocimiento. Ese uno. Y el de Rebollo es algo parecido. Rebollo hizo, bueno, salió lo editó el ICAP hace un año y medio, un libro sobre la bibliografía del Alto Palancia, con más de 5.500 regestas. Es que es espectacular. Y pasaba también lo mismo, ¿no? Que el hombre había trabajado durante muchísimo tiempo, se había ido publicando, es verdad, en Agua Limpia, en el ICAP, pero faltaba, de alguna manera, ponerlo blanco sobre negro. Y alguien decía, no tiene sentido, porque es un libro que constantemente está cambiando, porque el Alto Palancia, por fortuna, tiene muchísimos estudios, artículos, pero era un reconocimiento a esta persona. Y se empecinó en ese libro y lo sacó. Y yo recuerdo ese día, maldito día, ¿no? También lo estábamos presentando en el Ayuntamiento de Segorbe, y me acuerdo que José Rebollo le dijo, te agradezco enormemente haber disfrutado de este día, porque antes de morirme he visto el libro. Vaya, y quién se nos ha ido es el otro. Por eso digo que son dos libros que demuestran su generosidad. Bueno, y luego tiene, en el libro aparece toda su relación de todo lo que ha escrito. Bueno, es espectacular. Libros, artículos de libros, artículos especializados, artículos de prensa. Bueno, es inmenso, es inmenso. Voces y miradas sobre el Alto Palancia. Por si algún despistado no lo sabe, se presenta este viernes a las 7:30 en el Teatro Serrano, con una portada, Vicente, un tanto peculiar. A lo mejor cuando es un libro en homenaje a alguien, piensas, pues es la foto del homenajeado. En este caso no es así. ¿Qué significa esta portada? Vamos a ver, la portada tiene que ver también mucho con Pachi. Nosotros hace un año presentamos otro libro de Vicent Peris. Entonces, en ese libro necesitamos hacer un cartel para todos los actos que se desarrollan sobre Vicent Peris, conferencias, exposiciones, el libro en sí, un cartel que hicimos junto con el Ayuntamiento de Segorbe, y queríamos que fuera un poquitín transgresor. Y Pachi dijo, pues yo tengo la persona indicada. La persona indicada era Cristina Clemente, que es una ilustradora de la comarca, muy jovencita, y nos presentó un cartel innovador, y nos gustó. Y cuando decidimos qué vamos a poner en la portada ahora, bueno, no sé, a mí me da un poco que estuviera la foto de Pachi en la portada, no sé si terminaba, ¿no? Aunque es verdad que la veremos en muchos sitios. Dentro hay una ilustración preciosa de Jorge Lafarga, dentro del libro, muy bonita, pero quizás a lo mejor la portada. Entonces bueno, pensamos, ¿y al que le habría gustado? Pues le habría gustado llamar a Cristina, ¿no? Y decirle, Cristina, ¿y tú qué harías? Y le dimos toda la libertad del mundo. Y sé que es un poquitín transgresora, es diferente, es peculiar, es singular. Pero bueno, ya la veréis, lo que demuestra es una silueta del Alto Palancia, con muchos arbolitos, y aparecen varios conjuntos arquitectónicos, y está el investigador, ¿no? Un poco la idea es el investigador, luego la contraportada está sentado ya investigando. Es un poquitín la idea de Pachi, ¿no? Porque dentro sí que hay una foto muy chuli al final, hay pocas, pero hay una muy chuli al final, donde él está sentado con una bata de trabajo, cuando era archivero de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, en Toledo, está allí con su ordenador, con su bata, y esa es la idea, ¿no?, de un investigador, y de alguna manera iba por ahí, ¿no?, romper un poquitín con la foto de siempre, ¿no?, libro, homenaje, y ahí tenemos la foto, pues bueno, ya estará dentro, pero queríamos que fuera otra cosa, ¿no?, y que, bueno, transmitiera un poquitín de optimismo, y porque si hay una cosa que define a Pachi, es la alegría. No sé si habrá otra más, bueno, muchas, ¿no?, pero la eterna sonrisa, y no sé, yo qué sé, tampoco íbamos a poner lacrimógenos, y era demostrar la alegría también, ¿no?, de alguna manera. De todos esos artículos que están en el libro, me has hablado ya de algunos, pero hazme así un breve resumen más o menos de lo que cada autor ha intentado reflejar.
Bueno, voy a seleccionar alguno. Ahora me pones un compromiso porque el que no hable de él, pues se enfadará conmigo. Pero que no se enfade. Que no se enfade. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tocaba era hablar de él. Entonces hay dos artículos. Uno que es una semblanza más personal sobre lo que es Pachi Guerrero, vaya. Y otro que era lo que se llama una laudatio. Una laudatio es donde se expresa la trayectoria académica y profesional de una persona, ¿no? Esa es la biografía de Pachi. Se ha intentado hacer una biografía amplia y completa. Seguramente faltarán muchísimas cosas, porque, claro, él fue intelectual, fue gestor cultural, fue animador de la sociedad, lo fue todo, ¿no? Y durante muchas épocas y en muchos sitios, en Segorbe, en Valencia, en Toledo. Entonces es una biografía extensa. Y luego a partir de ahí, pues a cada uno se le dio la libertad de que hablara sobre lo que considerara oportuno, siempre teniendo como referente el Alto Palancia. Entonces, por ejemplo, hay de esfuerzo de los dos primeros, porque sigue un hilo cronológico, empieza en la Edad Media y acaba a día de hoy. Hay un artículo muy interesante que habla sobre la montaña y la ciudad en la Edad Media, de cómo la ciudad, como sigue haciéndolo hoy, vaya, necesita de la montaña. Él entiende por la montaña, el autor Rafa Narbona, que es catedrático de la Universidad de Valencia, de cómo la montaña aportaba un montón de recursos naturales para que pudiera sobrevivir la ciudad, ¿no? Desde pastos donde llevaban los ganados, la leña, porque en aquel momento, claro, la energía se basaba en la leña, muchísimas cosas, ¿no? Es un artículo muy interesante, los conflictos que se crean, porque hoy los montes los tenemos descuidados y poco valen, nos parece al menos que poco valen, pero entonces era una parte fundamental de la economía de una sociedad. Entonces había muchísimos conflictos, no solo entre Altura y Segorbe, entre Altura, Segorbe, Serra. Entonces es un artículo, yo creo que es muy interesante. Luego hay un artículo muy bonito de Chimo Aparici, que es un profesor de la Universidad Jaume I de Castelló, que él plantea un tema. Bueno, Chimo Aparici es un documentalista enorme del Alto Palancia, es el último premio María de Luna, que se publicará el año que viene. Entonces él plantea, por aquel momento, claro, la gente empezaba a trabajar con 7, 8 y 9 años y empezaban con contratos de aprendizaje. Cómo se planteaban la incorporación al mundo laboral de la gente muy joven. Entonces es un artículo que te abre un montón de posibilidades, ¿no? De las formas de vida, de la relación entre los padres y los hijos, de cómo se incorporaba uno al trabajo, de qué función tenía. Es un artículo muy chuli. Luego hay varios sobre el obispado. Uno de Elias Borja. Elias Borja es el profe de la EPA, que plantea a mí me parece muy bien, desde una posición polémica, que en los primeros años del obispado de Segorbe, pues bueno, el obispado de Segorbe, en Segorbe, pues prácticamente no estaba consolidado. Entonces habrá que esperar casi un siglo para que verdaderamente tome razón de ser y se aposente y tenga posibilidades. Es un artículo más cortito, pero es muy interesante. Luego hay artículos, por ejemplo, hay un artículo muy bonito de Paco Jimeno sobre la consagración de la Iglesia Mayor de Valdecris. Yo no lo sabía, pero cuando él empieza a escribirlo, Valdecris estuvo abandonado durante muchísimos años, ¿no? Y hasta 1985, que se hacen las primeras excavaciones, a 2 metros de enruna, allí había una lápida partida en dos, no sé cómo se conservó, ¿no? No sé cómo alguien no se la llevó acá. Porque estaba en runa, por 2 metros de enruna. Una lápida sobre el día de la consagración de Valdecris, de la Iglesia Mayor. Y allí va el lugarteniente general, que era el virrey, van los obispos, van altas dignidades. Y como dice de él, como dice Paco Jimeno, dice, y va el pueblo atónito. Claro, porque se encuentra allí a lo mejor de lo mejor y bien vestidos, y ellos allí mirando, ¿no? ¿Y esto qué es? Madre mía. Entonces, no sé, hay un artículo sobre las germanías de Pablo Pérez, que es un profesor de la Universidad de Valencia, que ha colaborado muchísimo con el ICAP, que tuvo mucha relación con Pachi, sobre las germanías, sobre un acuerdo, una concordia entre el pueblo de Segorbe, el duque y los deudores. Luego, pues, hay un artículo también que ilustra mucho sobre Barracas, de Conchita Villanueva, que es una profe de la Universidad de Zaragoza, donde habla de la aduana de Barracas. Barracas lo sigue siendo. Barracas sigue siendo el límite entre el antiguo reino de Aragón y el antiguo reino de Valencia. Entonces, antiguamente, los reinos de la península ibérica, de la monarquía hispánica, tenían frontera y pagaban aduanas. Como hoy hacemos no hacemos con Francia, pero hoy están tirando camiones en Francia. Entonces pagaban, al pasar la frontera, pagaban aduanas. Y la frontera más importante con Aragón, por una cuestión natural, es el Valle del Palancia y el Altiplano, estaba en Barracas.
y habla sobre precisamente la aduana de Barracas hasta que acaba desapareciendo y pasa a Arcos de Salinas, que está en Teruel. Ella es especialista en Edad Media y en intercambio comercial, en fiscalidad. Es un artículo, yo creo que muy completo, muy completo. Hay un artículo sobre Segorbe que habla sobre el antiguo ayuntamiento de Segorbe. El antiguo ayuntamiento de Segorbe, bueno, ya lo podéis ver, es un artículo de Vicente Palomar. Estaba justo donde estaremos el viernes para homenajear a Pachi. Aquí está el Serrano, pues justo enfrente, ahí estaba el antiguo ayuntamiento. Y la gente lo olvidó, porque desde 1860 está en la plaza del ayuntamiento y nos parece que siempre ha estado ahí. Y ahí no ha estado siempre, ha estado en el Almudín. Y por eso se llama Almudín y Plaza de los Jurados, porque estaba allí. Entonces él hace un recorrido histórico de ese edificio en el Almudín hasta que al final desaparece y pasa a la plaza del ayuntamiento. Hay un artículo sobre las fiestas y tradiciones en Segorbe en los años 50, final de los 50 del siglo XX, de José María de Jaime, que es profe ya emérito será, de la Cardenal Herrera en Valencia, que habla, además ese sí que tiene fotografías, habla sobre las fiestas de la calle. Las fiestas de la calle en Segorbe, y pues están las fiestas de San Roque, está la fiesta de San Antonio, están las fiestas de San Cristóbal, las de la Plaza del Ángel o Plaza de los Puercos, con un montón de fotografías de cómo la gente en aquella época, pues bueno, en un momento ya que estábamos saliendo de esa época tan gris y tan tenebrosa de la primera posguerra, ¿no? Cuando ya la economía era un poquito mejor, de cómo salía a la calle, cómo se divertía, y la verdad es que llama mucho la atención, ese artículo llama mucho la atención. No sé, luego hay un artículo sobre Jérica, de Luis Lozano, que es el actual arqueólogo de Segorbe, yo creo que Luis Lozano es el mejor especialista en esos momentos en los Valero. Los Valero de Jérica es un linaje increíble, ¿no? Que durante la Edad Moderna y Contemporánea ha mantenido una posición dentro de la comarca del Alto Palancia. Y él lo que hace es coger, bueno, él le pasaba como a Pachi, también peleaba por cuando salían los legajos en internet para ver quién lo compraba, pero luego entre ellos se intercambiaban. Entonces él tiene el memorándum, el testamento de uno de los señores del Hostalejo, que es la Masía del Hostalejo, está al entrar en Jérica, abajo, en la antigua carretera, y bueno, es espectacular porque aparece todo lo que tenía. El inventario. Y te puedes hacer una idea de cómo era aquello, ¿no? Cómo era un señor de aquella época, qué es lo que tenía, cómo funcionaba, cómo iba pasando las herencias de un hijo a otro. No sé, luego hay un artículo muy bonito también, muy emotivo para él, porque es un artículo que estaba preparando con Pachi, de David Montoliu, sobre la Virgen del Rosario. Es un artículo que firma junto con el actual canónigo archivero, que es José Cebrián, y habla sobre la Virgen del Rosario, que fue patrona del obispado y de la Catedral de Segorbe. Y es muy interesante porque dice él, ostras, en aquella época, 1670, con la devoción que había por la Cueva Santa, y sin embargo se hace patrona de la diócesis en aquel momento a la Virgen del Rosario, y comenta que es una cosa normal porque acaban de llegar los dominicos a Segorbe y había un papa que era dominico, bueno, y la Virgen del Rosario era de los dominicos y por lo tanto eso le permite entrar ahí. Bueno, estas cosas. Luego hay otro, es que bueno, hay muchísimas cosas. Hay un artículo que a mí me gusta mucho, es más técnico, pero es sobre la evolución de la población en el Alto Palancia. Es un artículo que firma Joan Serafí Bernat. Joan Serafí fue la persona que dirigió a Pachi en la tesis de licenciatura, en el primer libro que elaboró a partir de la tesis de licenciatura, que fue el primer María de Luna que ganó Pachi, porque Pachi ganó 2 Marías de Lunas, y él lo que hace es recoger donde lo había dejado Pachi y continuar. Entonces está estableciendo una evolución diacrónica del paso del tiempo, de la evolución del Palancia, en los siglos XIX, XX y lo que llamamos de XXI. Y bueno, frente a la primera etapa donde la economía y la demografía comarcal pues estaba de capa caída, pues en los últimos años se está recuperando poquito a poco, ¿no? Gracias a la gente que está llegando y que está permitiendo una renovación demográfica, social, cultural y de todo tipo, ¿no? Frente a todos aquellos que dicen que los que llegan, en fin, no voy a entrar ahí. Bien, yo creo que me dejo a alguien seguro, pero me perdonarán porque ya son tantas cosas que... Que es complicado. Es complicado. José Manuel, una pregunta difícil. A ver. ¿Qué era Pachi para ti? ¿Qué es Pachi para ti? Que a mí me gusta hablar en presente. Es difícil, la verdad. Es difícil.
Bueno, para mí compartíamos muchas cosas. En principio compartíamos yo creo que una visión muy parecida respecto al papel que debería jugar esta tierra donde hemos nacido y en la que queremos seguir viviendo. Creo que los dos compartíamos el análisis de que estamos sin norte, andamos desnortados. Creo que ambos compartimos la idea de que Segorbe no ha querido o no ha sabido jugar el papel de vertebradora de esta tierra de frontera, desde un planteamiento ambicioso y generoso, y creo que ambos compartíamos la idea de que los localismos nos están condenando a no salir del punto en el que nos encontramos, y por eso esa visión amplia de la que hablaba Vicente, de ver el Palancia como algo global que está muy interconectado, pues eso es una visión que compartíamos. En lo personal, Pachi era una persona que iba siempre de frente. A mí me ha dicho las amargas verdades a la cara sin perder la sonrisa. Y luego, después de decirte las amargas verdades, esas que no te gustan oír, pero que son necesarias, pues también éramos capaces de echarnos unas risas porque... Y aparte esta me duele, porque había pendiente un duelo acerca de quién hacía la olla mejor, si él o Trini, mi mujer, y nos habíamos convocado para enero. Es un duelo que nunca se podrá resolver. Yo estoy convencido que Trini la hacía mejor que él, por mucho que él se empeñaba en decir lo contrario. Y luego, pues, en los últimos tiempos, pues, compartíamos muchas cosas que no se pueden decir, pero que tienen que ver, pues, con los temas vitales, con nuestros hijos, con nuestras vidas, bueno, esas cosas que no llegó a ser a lo mejor un hermano, pero muy buen amigo. Y la verdad que su muerte, como a tantas personas, pues me dejó noqueado. Y sigo sin creérmelo a veces, sigo sin creérmelo. A mí me gustaba que me riñera porque sabía que detrás de la riña siempre se me abría una puerta. Creo que me reñía para que no me quedara en la zona de confort, me obligaba. Para mí, cuando me dijo, hemos de escribir a medias la Carta a Puebla, yo dije, tú estás loco, yo no tengo ni idea, tú vas a ser capaz, que no, bueno, yo pasé muy malos días, pero al final le agradecí que hubiese sido capaz de superar mis miedos, de enfrentarme a un tema en el que especialmente pues no estaba formado, como pues, el tema de la historia medieval, pero bueno, él sabía manejar muy bien los tiempos, sabía dejarme a solas un poco, bueno, yo que soy más de historia de la pedagogía, él no lo sabía, pero él era seguidor de Vygotsky. Vygotsky es un pedagogo ruso que hablaba de la zona de desarrollo próximo, pero para simplificarlo, la teoría de poner la zanahoria en un punto en el que al animal le hagas creer que está a punto que va a ser fácil conseguirla, pero está un poco más difícil de lo que él considera, y eso hace que te motives y que sigas adelante. Pues él sin saberlo era muy vigosquiano y te dejaba a solas, pero sabiendo de que ibas a ser capaz de remontar la dificultad. Entonces, para mí, a pesar de que era más joven que yo, fue un gran maestro, aparte de un amigo insustituible.
Vicente, la misma pregunta. ¿Qué era Bueno, Patxi pues, para ti? Pues muchas cosas de las que ha dicho él, ¿no? A ver, para mí, en primer lugar, era un excelente compañero. Nosotros coincidimos, bueno, desde antes ya, pero durante 30 años en el ICAP. Entonces, sacar a flote una institución, un barco como el ICAP, no es nada fácil, ¿no? Y en ocasiones con muy poquita gente. Y él siempre estuvo ahí. Hay que agradecerle algo que ha dicho antes José Manuel con la Asociación Cartuja Valdecris, que lo hacía con el ICAP. Él había trabajado durante muchísimos años como gestor cultural. Y eso se nota, ¿no? Porque una asociación, bueno, la verdad es que somos poquita gente en esta comarca, pero asociaciones hay muchas. Lo que pasa es que nos falta organizarnos de una forma adecuada para afrontar una serie de retos que son importantes, subvenciones, cómo contactar con la administración, y eso siempre lo hacía él. Yo cuando estaba terminando el libro decía, me estará echando la bronca en algún sitio, ¿no? Porque dirá, esto no va a ser así, porque te estás metiendo con la propiedad intelectual, porque estás haciendo, porque él todo eso lo tenía claro, y eso facilitaba muchísimo la tarea, ¿no? Sí que es verdad que en 30 años, pues bueno, han habido de todo, han habido momentos amargos, como dice él, muy amargos, y otros donde lo hemos pasado muy bien. Esa es la primera parte, ¿no? La del compañero que siempre estaba ahí, que te gustaba trabajar con él, que facilitaba las cosas. Y luego hay una segunda parte, me debéis permitir que os lo diga así de fácil, ¿no? Porque Patxi era sobre todo el alma de la fiesta, era una persona extrovertida, una persona amigable, es que nunca te lo podías pasar mal con él. A ver, era una persona que tenía facilidad para contactar con los demás, no tenía feeling, que se dice ahora, tenía feeling. Y en donde estaba se encontraba, y además sabía estar, y eso se agradece muchísimo, ¿no? Una persona muy optimista, porque en el mundo que tenemos solo falta que nos pongamos todos ahora con la lagrimita en un lado. Era una persona que siempre estaba para todos los demás y que lo hacía bien, que lo hacía muy bien. Y mi recuerdo es ese, ¿no? Por ser una persona con la que he trabajado muchísimo, con la que he estado muy a gusto. Mira, él cuenta cosas, yo voy a contar la de Vicent Peris, ¿no? La última, cuando en el ICAP planteamos hacer el libro, y para el libro pues era Vicent Peris, y sabíamos que Manolo Boix, que es un excelente dibujante, pues tenía una serie sobre Vicent Peris, y Patxi, como trabajó en la Fundación Bancaisa durante muchísimos años, pues tenía relación con mucha gente, y a través de la Fundación Bancaisa contactamos con Manolo Boix para que nos permitiera reproducir las láminas en el libro. Bueno, pues él dijo, no, esto no se puede acabar aquí, que vamos a reproducir las láminas. Vamos a reproducir las láminas, las vamos a traer a Segorbe, las vamos a exponer en el Centro Cultural, va a venir Manolo Boix ese día, que está muy mayor, vamos a hacer un catálogo excepcional para recordar ese día y esta exposición. Y lo hizo todo y salió bien. Y dices, madre mía, bueno, ¿sí? De aquello que íbamos con tiento, pues si acaso nos hundíamos, dijo, no, hombre, no, aquí estamos para lo que estamos, o lo hacemos o no lo hacemos, y lo hacemos bien. Y salió muy bien, porque como casi siempre salían las cosas bien. No sé si es que desde arriba nos apoya alguien o desde abajo, o pues seguramente porque estaba él. Entonces, no sé, era una persona entrañable, era una persona optimista por naturaleza, y era una persona que te permitía trabajar fácil con él. Y había momentos malos, ¿eh? También. Eso es lo bueno también, ¿no? Saber... No, él tenía genio. Muy carácter. Cuando estaba enfadado había que agacharse, porque... Pero bueno, está bien, estas personas que sabes que no había cartas en la bocamanga, te decía lo que pensaba de lo que habías hecho, y luego nos tomábamos una cerveza y se saldaban las cuentas, pero yo creo que es la gente con la que vale la pena. En fin, una pena que se nos fuera tan pronto. Así es, una persona que aún le faltaba escribir la segunda parte de la vida, por lo tanto, ahora van a ser sus amigos, gente tan interesante como la que tengo hoy aquí en esta parte de la mesa, que me estaría horas escuchándoles porque me encanta, la gente que me aporta tanto, que me enseña tanto, pero ahora van a ser ellos los que tienen que ser el lápiz de Patxi para escribir esa segunda parte de su vida. Espero que el Teatro Serrano se llene este viernes a las 7:30 con ese libro homenaje a Patxi, Voces y miradas sobre el Alto Palancia. Homenaje a Patxi Guerrero y, como diría mi tía Pepita, que no tenemos segundo apellido, Carot.